filósofo y pensador italiano Toni Negri estuvo en Colombia en el mes de noviembre para participar en un ciclo de conferencias en la Universidad Nacional, en las que abordó temas tales como Spinoza y Marx, un diálogo contemporáneo, la multitud en América Latina y lo común, más allá de lo público. Además se reunió con organizaciones y movimientos sociales y políticos con presencia en todo el territorio nacional. El Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, el Proceso de Comunidades Negras, Mujeres por la Paz y la Central Unitaria de Trabajadores, con cuyo directivo dialogó para enterarse de los procesos en curso y tomó nota sobre cómo la lucha por la paz y la defensa de los derechos económicos y sociales son puntos de encuentro de las organizaciones colombianas. Se refirió particularmente a lo que llamó el gran momento para la transformación de las realidades en América Latina. En todas las conferencias, los auditorios estuvieron colmados de estudiantes y profesores que pudieron ponerse al día sobre las últimas producciones teóricas del polémico intelectual italiano acerca del movimiento y la lucha social en el contexto del capitalismo actual. Negri estudió en la Universidad de Padua, de la que es profesor desde muy joven. Su cátedra más reconocida es la teoría del Estado, a la que ha aportado con sus ensayos y vasta producción teórica. Su vida militante empezó en los años 50 y ha sido intensa. Alguna vez dijo que se hizo comunista tras su experiencia en un kibutz en Israel, donde aprendió a vivir en colectivo. Pasó por el Partido Socialista y fue decisivo en el renacimiento intelectual del marxismo en Italia, con el movimiento que animó el periódico Quaderni Rossi en los años 60. Una década después, hizo parte del grupo fundador de Poder Obrero, que derivó en el proyecto Autonomía Operaria, fundamentado en la nueva realidad proletaria de la metrópolis italiana, de la crisis, de la reestructuración de las fábricas y de un mundo cambiante y globalizado. Negri, que ha sufrido persecución, exilio y privación de la libertad, es en esencia militante del común. Su obra intenta revisar críticamente algunas de las principales corrientes intelectuales de la segunda mitad del siglo XX, poniéndolas al servicio de un nuevo análisis marxista del capitalismo. Entre sus escritos más destacados se encuentran La anomalía salvaje, Verdades nómadas, Arte y multitud, Trabajo inmaterial y la trilogía Imperio, Multitud y Commonwealth, en coautoría con Michael Hart. Nosotros partimos de un hecho nuevo. El siglo breve había terminado. ¿Qué cosa es el siglo breve? Es aquel siglo, aquel tiempo, aquel periodo de tiempo que comenzó en 1914, o mejor, con la revolución bolchevique del 1917. Y que terminó en el 68, si quieren, en el 89, con el final de la estructura estatal soviética. Y en este ciclo tendrían en su centro la guerra de los 30 años. Es decir, la guerra que fue desde 1915 hasta 1945, de manera continua en Europa, con millones y millones de muertos. Y este final del siglo breve nos mostraba un mercado global. Un mercado global que tenía características del todo nuevas. No eran más grandes concentraciones de Estado que podían actuar sobre este terreno, sino una sola fundamental, y eran los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos de América que agrupaban un poder que nosotros llamábamos un poder de monarquía, es decir, un poder basado en la capacidad de imponer el valor de la moneda, el dólar,
sobre la capacidad de imponer un orden jurídico unitario, que era aquel regulado por el capital y inmediatamente regulado por el capital, y una esfera jurídica, una esfera cultural que también ella era ampliamente dominada por el cine, en todas las maneras de los medios de comunicación culturales, Hollywood o New York, que en New York tenían. A este lado de este monárquico había un poder que llamábamos de la aristocracia, es decir, el poder de las multinacionales, que justamente bajo el dominio de América del Norte se extendían sobre todo el mundo, sobre el orden global. Y después eran todavía habían movimientos de un Estado democrático, por así decirlo, que se abría con gran fatiga a la contestación de este nuevo mundo. Un mundo en la búsqueda de una unidad jurídica. El mercado, lo que dicen todos los teóricos liberales, no puede vivir sin reglas, no puede vivir sin leyes. El mercado no tiene dentro de sí sus reglas de por sí. El mercado absolutamente tiene necesidad de un orden externo, de un orden normativo. Y esta era la cosa que veíamos viendo. Había una grande lucha para imponer este orden. Y Multitudine, justamente en el segundo libro, habíamos introducido el tema de la tentativa de golpe de Estado que los Estados Unidos hacían sobre la globalización. Es decir, el tentativo de imponer este proyecto que hemos visto antes, el proyecto de monarquía que antes hemos mencionado. Pero este golpe de Estado falla, como sabemos bien. Pero hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque verificar la fragilidad significaba al mismo momento que era una terrible violencia. El proyecto de la guerra que se llevaba también en los países árabes. Era un proyecto que continuaba y perfeccionaba el cuadro del dominio. Nosotros hablábamos antes de lo que eran las nuevas técnicas de guerra, que después no eran muy diversas de las anteriores. Muchas estrategias americanas proponían. Nosotros decíamos claramente que se trataba de una grande operación de policía interna. Justamente interno en este imperio, a esta unidad que se venía formando. Y de otro lado, insistíamos en el hecho que la base material de la nueva constitución imperial venía modificándose después de esta guerra, después de estas debilidades, justamente a la insuficiencia del poder capital americano. El poder estatal americano tenía en el desarrollo de este proyecto. Hoy podemos, sin duda alguna, decir que este proyecto imperial americano no comporta el final de un mundo económico-político particularmente unificado. Se crearon varios puntos continentales que hoy obran también en el interno del mundo capitalista unificado. Son varias fuerzas que en el liberalismo han encontrado un fundamental cuadro de unidad de intentos. En los Estados Unidos de América, justamente la China, India, Europa. Probablemente también los estados de América Latina unificados en la acción del Brasil se mueven ciertamente por el momento en esta fase, en un cuadro capitalista mundial unificado. En consecuencia, el Estado-Nación, como lo hemos imaginado y como lo hemos vivido,
se concluyó del siglo breve, que está profundamente en crisis. Y en la globalización, el concepto de pueblo fue desafortunadamente por mucho tiempo combinado también a eso, unido a una profunda crisis. La cosa curiosa en este discurso es que cuando propusimos el nombre de Moltitudine para verificar cuál fuera posible unificación conceptual de los movimientos democráticos que se movían en la fase global, sobre la escena global, distintamente, justamente, sea del poder de la monarquía, que es aquel de las multinacionales. Muchas críticas nos hicieron. Mientras a nosotros pensaba que era bastante lógico, por decir así, introducir este concepto. Pero veamos un momento de qué se trata esto. El concepto se trata, inicialmente se abstrajo de la filosofía y de Benedetto Spinoza. Baruch Spinoza hablaba como de un concepto, de un conjunto de singularidades, porque él pensaba que la fundación de una comunidad estatal, de un pueblo, no podía quedarse sin transferir el derecho. El derecho natural, dice Spinoza, el derecho de natura, yo lo considero unido a cada hombre. Es decir, no existe la posibilidad de transferir del Estado, delegar al Estado, de delegar al uno la consistencia de la pluralidad. La multitud es un conjunto de singularidades. Y si no delegan, encuentran en el conjunto de su actuar su consistencia, su capacidad de expresión, su comunidad, su común. Naturalmente, estas singularidades están llenas de historia, de deseos, de necesidades y también de derechos que corresponden a estas necesidades. Y son sobre todo capaces de producir el mundo, de renovarlo. ¿Por qué? Obligarlas a transferir el poder que tienen. La potencia que tienen. Cada singularidad es potencia. Y esta potencia equivale a derecho. Potencia y Dios son la misma cosa en el caracterizar a las singularidades. Y de hecho, esta multitud, este concepto de multitud, es un concepto de un poder, de una potencia que cada uno de nosotros, viviendo en comunidad con los demás, continúa a detener, que no transfiere a nadie, que no pasa a nadie. Ahora, porque para retomar este concepto que servía evidentemente para definir una nueva forma, si quieren, de democracia. Hay un autor antiguo francés en el 1500 que se llama Baudin y que dice todas las formas que en la tradición del pensamiento político dieron, en las tres formas: la monarquía, es decir, el gobierno del uno; la aristocracia o la oligarquía, el gobierno de pocos; y la democracia, el gobierno de muchos. Son en realidad todos monárquicos. ¿Por qué? Porque la idea del poder no puede ser más que la idea del uno. Los muchos se unifican en el uno en la democracia, los pocos se unifican en el uno en la oligarquía. Y el monarca es el monarca. Hay una trascendencia del poder respecto a la potencia inmanente
de la singularidad. Todos los poderes, todas las formas de poder son formas monárquicas, de monarquía. Mientras, para Spinoza, la democracia absoluta, como la llama él, difiere de esta tradición. También una tradición de monarquía, pero es el gobierno de todos, para todos. ¿A qué podía servir este concepto? Continuamos preguntándonos. Servía fundamentalmente para caracterizar y mantener la multiplicidad de la ciudadanía republicana contra el absolutismo soberano del Estado moderno. Pero, sobre todo, servía para expresar la posibilidad de una nueva hipótesis justamente de democracia. Cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre el concepto de multitud y de multitud, lo hemos tomado negativamente, justamente como Spinoza había tenido que negar las formas de gobierno que habían precedido a la suya, a su búsqueda. Así nosotros hemos tenido que oponer el concepto de multitud y de multitud a otra serie de conceptos que corrían en nuestro horizonte intelectual, en nuestra mesa de trabajo. En primer lugar, multitudine, multitud no es clase obrera. Sí, piensen bien, es también un concepto de clase obrera, es también un concepto de clase. De hecho, multitudine es siempre y de todas formas un concepto que es fuerza-trabajo, más o menos explotada, siempre explotada. Pero el concepto de multitudine es un concepto más extenso de clase obrera. ¿Por qué? Porque si la sociedad entera hoy está dominada por el capital, la multitud corresponde a esta dimensión social de la explotación. Pero sobre todo, la multitud no es clase obrera. ¿Por qué? Porque redimensiona temporal, espacial de la explotación. Hoy han sido modificados completamente. La forma de fuerza-trabajo hoy es hegemone en el terreno productivo, es aquella inmaterial, intelectual, relacional, lingüística. Y de hecho es una fuerza de trabajo móvil en el espacio y flexible en el tiempo. Su cualidad fundamental es la de exceder, de ir más allá, de producir más allá de las dimensiones tradicionales del control del capitalismo, desde el punto de vista espacial, sea del punto de vista temporal. El trabajo, la multitudine desde el punto de vista espacial es como el trabajo que la nutre, móvil y migrante. El concepto de pueblo, en cambio, hace coincidir población y espacio. El pueblo vive dentro de los límites. También por el tiempo, también por la temporalidad. Estamos más allá de eso. Las dimensiones precedentes dentro de las cuales la fuerza-trabajo se había definido, cuando el trabajo intelectual, cuando el trabajo invierte enteramente la vida y expresa el trabajo de la vida, no puede ser más entretenida entre las horas de trabajo, en el día de trabajo. El trabajo es algo que se hace no solo trabajando, sino pensando.
no solo pensando, sino también haciendo circular los lenguajes, no solo haciendo circular los lenguajes, sino haciendo circular como nosotros mismos máquinas y productos, asimilando y el capital, parte del capital, y construyendo autonomía en la construcción de la cooperación social. Los trabajadores, delante de los instrumentos de trabajo que hoy se les han dado, es decir, particularmente a los instrumentos telemáticos o a los instrumentos científicos o en la actividad de servicio, es un trabajador que se mueve, que es móvil y flexible. Es alguno que construye la cooperación social en la producción. Lo que particularmente evidente es que dentro de esta nueva dimensión el trabajo se presenta en su sumisión. El capital todavía está allí. ¿Y cómo? Permanece. Está muy fuerte también el capital, pero ahí está esta paradoja de una mayor potencia, de una mayor libertad. Es del todo relativa, pero efectiva. La figura del Estado, la figura fundamental que hoy emerge en esta situación, la figura de la fuerza de trabajo fundamental que hoy emerge, es esencialmente la del proletariado, precariato, una situación infeliz de la precariedad, sin duda alguna. Una situación en la cual el trabajo nos representa efectivamente como precario, como móvil temporalmente, móvil espacialmente, disculpen, precario, porque no se ve en las grandes sociedades maduras de Europa o de los Estados Unidos, donde tenemos porcentajes altos de trabajo precario. Es algo monstruoso. ¿Por qué? Porque vive esta coacción, esta presión para un régimen de falta de salario, de victorias, de deuda continua, una difícil acumulación de aquella que es su potencia productiva. Pero de otro lado, este tipo de proletariado nuevo es particularmente potente, virtualmente potente. Miren bien, es necesario trabajar sobre este concepto del virtual y de la potencia. La virtualidad es la fuerza potencial del trabajo autónomo, de la capacidad de cada uno de ser portador de una dignidad. No somos más esclavos como el obrero era antes, de una cadena de montaje. Se tiene la capacidad de expresar potencia intelectual, capacidad relacional. Se puede inventar, se puede llevar al trabajo la novedad, la excedencia del propio saber. La multitud no es clase obrera, es clase social. Es clase social de una multitud de sujetos virtualmente potente, opresa en cuanto sobre la base de esta potencia.
Y en segundo lugar, la multitud no es una masa indiferenciada. También esto es una constatación que también se puede asumir como obvia, banal. No es una masa porque es una red de singularidades, como hemos dicho ya, pero es también una masa porque la multiplicidad de los eventos productivos, las redes de singularidad, se presentan como un común masificado. No es masa porque el trabajo es siempre menos estandarizado, masificado en sentido propio. Y también cuando el trabajo intelectual en red está organizado de manera estándar, por ejemplo, en los call centers, en algunas empresas de servicio, etcétera. No se puede considerar como masa porque es un trabajo relacional, es un trabajo lingüístico, afectivo. Miren, hablar al teléfono para dar información a los viejitos desesperados que llaman en la búsqueda de una cosa en la noche, hablar a los servicios cuando se va a los niños, a los pequeños, a los viejos. Es como trabajar en la escuela, en el colegio. La presencia afectiva se convierte en una materia de trabajo afectiva importante. El movimiento feminista, el trabajo que viene acentuado al máximo de la actual organización capitalista del trabajo. Como si las mujeres no hubieran trabajado nunca, porque estaban excluidas justamente de la economía política. Pero hoy, en cambio, se llevan al centro justo a través de la emergencia fundamental. Son estas cosas afectivas, elementos afectivos, un trabajo singularizado en la producción productiva. Y es un trabajo común. Esto es extremadamente importante, muy importante. ¿Por qué? Porque es común dentro de la contradicción, porque no es más el trabajo individual, sino trabajo cooperativo, que se asocia singularmente. La racionalidad capitalista no logra, en cambio, hacer otra cosa que individualista. Y impone su organización en cuanto a organización de individuos. En fin, la multitudine no es pueblo. Allí donde el pueblo, cuando por el pueblo se entiende, desde el punto de vista genealógico, un caótico conjunto que solo el Estado logra componer. También a nosotros nos parece que también esta afirmación pueda tener, creo, una cierta evidencia. Y es verdad que también, si se quiere unificar la multitudine con un poder, solo un poder externo podría hacerlo. Pero la multitud rechaza esta unificación externa, esta potencia superior. En la tradición del Estado burgués, del Estado moderno, la multitud existe y está constituida en la República a través de una trascendencia efectiva que impone la elaboración del contrato, un contrato que es una transferencia de derecho a una potencia superior. Ahora, esta transferencia es ontológicamente indemostrable. Históricamente indemostrada y ontológicamente imposible. La emergencia de la fuerza sobre una multitud no constituye un pueblo. Constituye siempre simplemente lo que es una masa de individuos
que no tienen una característica específica, sino cuando vamos a ver efectivamente cómo el pasaje histórico se realiza, es la masa de los pueblos, de los pobres, contra la república de los ricos, contra la república de la propiedad. Porque así nace el Estado moderno. El Estado moderno nace del hecho que los ricos, los poseedores de la tierra, se unen, excluyendo de sus órdenes de poder, asociaciones de poder a los pobres, a los proletarios. La clase obrera siempre, evidentemente, con la importancia que continúa teniendo ahora, su parcial importancia. Pero no sé yo. Los trabajadores de los servicios, de los estudiantes, el movimiento femeninos, de los campesinos, los movimientos indígenas. Hay esta pluralidad que confluye dentro de proyectos de resistencia que hasta ahora se transforman en organizaciones, otras veces no logran. La cosa muy importante, interesante en este cuadro, es observar cómo las mismas técnicas de gobierno sean obligadas a modificar las relaciones, a este aparecer de la multiplicidad multitudinaria. Ya hemos dicho antes el hecho que cuando la síntesis está por salir, cuando el capital se divide en dos, la violencia interviene, la guerra interviene. ¿Cómo? Miren bien, no guerra imperialista de ocupación, pero guerras de policía, de reorden del sistema capitalista. No se va a Afganistán para sujetar el Afganistán, se va a Afganistán para hacerles trabajar, para ponerlos en el mercado, esta fuerza de trabajo. Quitarles las características de resistencia. No habrá más un gobernador americano del Afganistán. Es un general, es un jefe de la policía que adiestra a los policías afganos. Y es esto. Pero también hay otras formas mucho más interesantes, que son las formas de gobernanza, las formas de gobernamentabilidad. Delante de la multitud, la gobernabilidad se convierte en el elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la multiplicidad de las resistencias el poder debería ser separado delante de la multiplicidad y la pluralidad de la resistencia. El poder no puede aparecer como elemento central unificante. La ley asume figuras diferentes. No es más una ley deductiva. Es una ley que se articula administrativamente, caso por caso. Y es claro que aquí se compone una primera figura más justa de la multitud, y es la figura del contrapoder. La figura del contrapoder que se pone dentro de este mecanismo despedazado como elemento fundamental. Ahora, cuando nosotros asumimos que esta multiplicidad, como ya decíamos antes, como esta multiplicidad transfiere sus derechos al soberano, nos podemos siempre preguntar por qué. ¿Por qué esto viene, esto se presenta? ¿Por qué esto se presenta?
porque el pueblo está constituido por individuos que son están asustados del pasar de un lado a otro, porque viven una situación de guerra permanente, cuando no hay una autoridad que garantice la paz. Esto es uno de los grandes elementos de falsificación que nosotros nos encontramos delante. Miren bien, el concepto de pueblo después en su historia se modifica ampliamente. El pueblo, la people, pueblo, folk. Algunas veces dentro de esta determinación se insertan cosas naturalísticas, raciales, pero sobre todo financieras y militares, teológico-políticas. El común denominador es la identidad, pero se trata de hacer de esta identidad algo más sustancial, de una simple unidad soberana. Todo esto con peligros enormes de resbalar, enorme. Tengamos presente que el nacionalsocialismo es la exasperación de este tipo de síntesis. Tengamos presente que buena parte de la crisis del comunismo stalinista se acumula alrededor de esto horrible, complejo conjunto de elementos nacionales imperialistas de identidad. El pueblo soberano algunas veces justamente aparece como un organismo natural, históricamente fijado. Es la idea de la derecha clásica. La construcción reaccionaria podría decir en términos coherentes y eficaces. Cada país tiene su héroe y sus mártires, los pasados y los que tendrán que venir. La retórica del pasado y del futuro. 50 millones de muertos en las trincheras, los millones de muertos que la guerra de los 30 años determinó en nombre de la nación. Esta falsificación de cualquier elemento patriótico es verdad, porque nadie quiere negar que nosotros vivimos sobre una tierra, que hablamos una lengua, que somos producto de una cultura. Pero lo que es odioso es la identidad. El concepto de multitud permite de recoger no más el nombre de la guerra, pero el nombre de la paz, la pluralidad. La multitud se asocia en la política. Spinoza concibe la paz, no concibe la paz como simple ausencia de conflicto, sino como un acuerdo y proyecto de deseo entre las singularidades que componen la multitud. Y no piensa que el fin del conflicto o los fines del conflicto puedan darse sin la construcción de un proyecto de amor. Ahora, esto es una palabra que parece extraña. No lo es. Si se considera que las instituciones humanas se constituyen de este modo. La constitución de la institución humana no tiene necesidad de mandar. Fuera reaccionario o democrático. No tiene necesidad de ilusión de valor. Tiene necesidad de una construcción lenta, seria, coherente, de confianza, de producción.
Y la producción la hace la fuerza viva. El concepto político de producción y de aquello económico de producción no puede nunca prescindirse. ¿Qué significa entonces dentro de esta relación difícil y extremo que la movilidad, la flexibilidad, la precariedad imponen a la multitud, a la guerra que los poderes les muestra para unificarlas de un modo? ¿Qué cosa significa construcción del común? Significa dos cosas. En primer momento, una toma de conciencia de las condiciones comunes del trabajo, es decir, de la construcción del valor, de la riqueza, así como hoy se dan. Insisto, lo que dije antes, es decir, que la multitud hoy se presenta, por así decirlo, constituyendo un común al interno, dentro de la explotación capitalista. La explotación capitalista se desarrolla sobre el común. Asume el plusvalor, la plusvalía, no de los singulares individuos, sino del conjunto de individuos, no en la fábrica industrial, sino en el conjunto de circulación de valor en la sociedad. El capital financiero capta el común de la multitud, volviéndolo al revés, haciéndolo convertir en su capacidad que manda. El capital financiero, desde este punto de vista, es ese mismo un concepto de capital. Es una relación social. No es algo de parasitario. Es una forma extremadamente abstracta, constituida de mercados, entre comillas, de bolsas de cambio, de valor, de los sistemas bancarios que asignan un valor en relación a aquello que es común, lo que es el común productivo. Está esta relación simétrica, una relación simétrica entre capacidad del capital financiero y el valor que viene expresado, que se expresa de la comunidad social. Entonces, sobre la multitud, en este común mitificado, trata a la potencia de la singularidad que constituye la multitud misma. Tendría que reconocer que la crisis económica actual no es una desviación o una desviación improductiva o parasitaria de cotas de plusvalía y de ahorro colectivo, que justamente esta potencia trata, este leviatán que es el capital financiero, extrae. Es decir, una desviación improductiva parasitaria de cotas de plusvalor colectivo. En cambio, la crisis actual, la forma de acumulación del capital, cual hoy está determinándose, simétrica a los nuevos procesos de producción social y cognitiva del valor. La crisis financiera de hoy se interpreta de este modo como la incapacidad del capital financiero de hacer funcionar el común, que el trabajo de la multitud produce. Es la incapacidad del capital cuando se queda cerrado dentro del Estado-nación, manteniendo los privilegios de clases, los derechos de propiedad privada, una especie de reproducción de las élites. De las élites, y lo que es verdaderamente improductivo, todo lo que está
unido a la propiedad privada, todo lo que no es común. Y no obstante esta incapacidad, come, absorbe todo lo que es el verdadero valor, lo que es el verdadero valor de la producción. Se lo come, lo transforma financieramente. Pero el peso de todo esto que queda de la vieja producción es esto que hace la crisis extremadamente difícil. Estamos de frente a un bloque de acumulación de capital, más o menos que al éxito implosivo de una faltante acumulación de capital. Si quieren otro ejemplo, es claro que la crisis nace de la capacidad del capital de atacar en los países desarrollados que tuvieron la revolución reformista de la reforma en el siglo XX, atacar el welfare, las grandes estructuras de la asistencia pública, de atacarlas y de desocuparlas, de tomar no simplemente lo que los trabajadores hacen en las fábricas o en los campos o en los servicios, sino tomarlo, el dinero que han acumulado para su vejez, lo que acumularon para la educación de los hijos, lo que han puesto para estar un poco bien en la vida, lo que ahorraron para vivir un poco más para tener una expectativa de vida más larga. No, todo esto no logra ser el capital, sino justamente espichando lo que son las formas productivas, que es la nueva forma común del trabajo determina, e impidiendo que estos construyan formas políticas adecuadas al producto, a su producción. Y es cómo se puede salir de la crisis. Hoy no hay New Deal proponible que se pueden proponer, a menos de construir nuevos derechos de propiedad social, de aquel común que el capital explota. La crisis económica de hoy se puede salir solamente a través de una revolución social. Cuando se ponga un derecho que con toda evidencia contraponga al derecho de propiedad privada. En otras palabras, si hasta hoy el acceso a un bien común ha tomado la figura de la deuda privada, desde hoy en adelante es legítimo reivindicar el derecho de la forma de la renta social y hacer reconocer estos seguros derechos comunes junto para salir de la crisis. Y entonces, ¿qué cosa significa la democracia a este punto? ¿Qué cosa es la fuerza del pueblo? La democracia no es lo que la historia del pensamiento político nos presenta. La historia de la experiencia política que hemos vivido, es decir, el gobierno del uno, de parte de los representantes de los... Tanto menos es aquello que los ideólogos conservadores del ideal de democracia representativa han hecho un arma de pretensión absoluta, nos propone, de exportación del modelo constitucional euroamericano. Cuando hablamos de democracia entendemos una democracia absoluta, es decir, un gobierno de todos, de parte de todos. La autonomía política de la singularidad que se reconocen en el común. Delante a esta propuesta, el modelo liberal de democracia se presenta y se define como corrupción.
corrupción de la singularidad, que vienen reducidas a individuos y que se quieren apropiar de bienes, corrupción de modelo democrático, que en la representación es corrupto. La representación es una forma de corrupción fundamental. Los modelos electorales que hoy están son modelos que se forman sobre la corrupción, sobre la acumulación de dinero, sobre la concentración de medios de expresión, de opinión pública, sobre el dominio del social, sobre el bloque de la información, sobre aquella que es una pesada reducción a una condición de alienación mediática, sobre aquello que es una pesada introducción de elementos de inseguridad, todas armas de la derecha, para así decir, armas del capital, siempre. Bueno, vivir por una democracia política es el horizonte por el cual la percepción objetiva del común en los procesos de trabajo empuja. No se trata de contar qué cosa es la multitud en el no es, sino de practicar lo que la multitud es, una interacción continua de singularidades y común, de antagonismo y de proyectos constituyentes, y de construir formas políticas en las cuales se pueda dar siempre mayor continuidad en el transferir el poder a la singularidad, del público al común. Grazie. Gracias. Vamos a recubrir los deditos, lo vamos a recubrir con algodón para antes de oprimir. Perfecto, para no estropear la piel. Bueno, entonces ahí con ese aparatejo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, podemos